Hola, ¿qué tal? Soy José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible esta retransmisión. Son las 8 de la tarde, estamos en directo en Twitch. Muchísimas gracias por seguirnos en directo o si luego nos vas a ver en diferido a través del canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que son esas operaciones entre departamentos, que son el origen de muchos problemas, de muchas tensiones. Y se pueden resolver, nos podemos gestionar mejor, nos podemos organizar mejor. Bueno, de eso vamos a hablar. Voy a empezar compartiendo una noticia que leía el otro día en el periódico que decía crear apps sin saber programar, la idea que va a cambiar el futuro de la informática. Bueno, esto es algo de lo cual ya venimos hablando hace muchos años a través del concepto de cultura maker. A ver, esto no es nada nuevo, porque parece que es una noticia impactante, ¿no? Pero todos ya estamos creando apps. Todos tenéis un apps en un Excel, tenéis una gestión. Yo estoy convencido que el 99,99999% de los despachos profesionales tendrán un Excel para gestionar y para controlar u organizar las declaraciones de la renta. Eso es cultura maker. Hemos utilizado todos, o casi todos, una tecnología que es el Excel, que te permite, bueno, adaptarla con esas columnas, esas filas, a lo que realmente mejor, bueno, a ti te parezca una buena organización. Entonces, toda la gestión de campaña de renta, de libros contables, de cuentas anuales, pues es posible que lo tengas en un Excel. Eso es cultura maker. Pero, ¿qué están haciendo ya muchos despachos? Se han dado cuenta que el Excel, bueno, está bien o nos ha servido hasta ahora, y seguirá existiendo, por supuesto, pero lo que están haciendo es abandonar el Excel y utilizar el potencial que te da un CRM para hacer exactamente lo mismo que tienes en el Excel, pero con muchísimas más funcionalidades, creando fichas, relacionando unas fichas con otras, enviando un correo electrónico, pudiendo generar tareas, utilizar el workflow. Bueno, pues hoy también vamos a hablar de esto, vamos a ver cómo podemos aprovechar también el CRM, cómo podemos gestionar esas tareas. Yo os invito a todos a ir abandonando poquito a poco ese Excel e ir aprovechando el potencial del CRM. Ojo, cuando hablamos de cultura maker, fijaos, voy a poner otra vez la noticia, crear apps sin saber programar, la idea que va a cambiar el futuro de la informática. Esto va a requerir un pequeño esfuerzo, pero también esto no es nada nuevo. Todos, de alguna forma, salvo que, bueno, uno tenga la capacidad económica, pues hemos tenido que buscarnos la vida para decorar nuestra casa. Bueno, pues como decía antes, ¿no? Salvo que uno tenga pasta y se pueda contratar un decorador y se encargue de todo, pues nos hemos tenido que buscar la vida, incluso algunos hemos tenido que ir incluso hasta IKEA y montar nosotros hasta los muebles, ¿no? Entonces, esto no es nada nuevo en la gestión interna. Vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho a lo largo de todos estos años con el Excel, pero de una forma más profesional. Y desde el Centro de Innovación, pues lo que queremos es daros muchas ideas en cómo construir, como se está representando en la imagen, de una forma rápida, de una forma sencilla, donde ya podamos mostrar pues los mejores casos de éxito, porque cuando uno se lanza, por ejemplo, a decorar una casa y no tiene ni idea, pues te vas a tener que leer un montón de revistas, vas a tener que investigar, a ver cuál es la mejor decoración. Bueno, pues en el mundo de la gestión pasa lo mismo, ¿no? Incluso no tiene nada que ver el Excel para la gestión de renta que teníais hace 8 años, quizás con el que tenéis otro, porque habéis ido aprendiendo pues que era importante apuntar pues a una cuestión importante como la facturación, o si ya se había presentado la declaración del cónyuge o la del declarante, etcétera, ¿no? Pues bien, antes de comenzar el twist de hoy, dejadme que os cuente alguna novedad respecto a procesos y tecnología. Quería mostraros nuestro nuevo Marketplace, una actualización importante que hemos hecho. Si entráis en marketplace.innovaciondespachos.com, pues tenéis una página con todos los productos del sector. Lo hemos categorizado
lo hemos puesto para que, por ejemplo, eres una asesoría contable y fiscal, pues puedas encontrar todos los productos de una forma sencilla, todos los RPs que hay para contabilidad, o todos los RPs de nóminas, o todos los RPs para la declaración de la renta. Tenemos muchísimas categorías. Tenemos también, pues, la gran mayoría de todas las marcas dentro del sector. Voy a mostrar aquí todas las marcas de fabricantes que hay en el sector. Como os decía antes, pues todas las categorías también de productos. Pues si nos vamos, por ejemplo, a ver, a RP de nóminas, pues vamos a encontrar los diferentes de nóminas dentro del sector. Tenemos casi más de veintitantos fabricantes que se están dedicando, ¿no?, a ayudar a los despachos profesionales con los RPs contables, fiscales, el rental, libros y cuentas, sociedades. Incluso si entraseis en un fabricante, pues vais a poder encontrar dentro de ese fabricante qué productos tiene en las diferentes categorías. Una locura, porque cada vez empiezan a salir más y más verticales para productos para emitir certificados digitales, para custodia de certificados digitales, con un montón de fabricantes. Entonces, bueno, pues os invito a que podáis ver la página web con toda la información, con todos los productos, CRMs. Poco a poco ya empiezan a haber muchos comentarios que también os van a poder guiar en la toma de decisiones. Estamos haciendo comparativas. Mañana también empezamos a sacar ya una parte del blog en el Marketplace, intentando ayudar a todos los despachos profesionales en que puedan comparar unos productos con otros en funcionalidades, bueno, y toda nuestra experiencia al respecto. Pues vamos a comenzar con el twist de hoy, que se titula Procesos y protocolos en las operaciones interdepartamentales. Pero dejarme que antes de presentaros a los compañeros que hoy están con nosotros, quería felicitar a nuestro compañero Raimundo, que no va a poder estar hoy porque es su cumpleaños. Me dijo: Pedro, necesito hoy estar con la familia, celebrarlo con los amigos. Y dijimos: oye, pues claro, por supuesto, hoy es tu cumple. Felicidades, Raimundo, desde aquí. Y ahora sí, ahora voy a poner ya en pantalla a todos nuestros compañeros que hoy nos acompañan. A Germán Pérez. Germán, director de Confialia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Pedro, ¿cómo estamos? Y felicidades desde aquí a Raimundo. El compañero Juan José de San Juan Asesores y también director de Tunube, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien, contento, animado y también con muchas ganas de demostrar a todos los fans de Raimundo que es prescindible. Y deseamos desde aquí que pasen una feliz tarde. Venga, vamos a comenzar. Una introducción. Quería luego presentaros un PowerPoint para daros mi opinión. Hablaremos también de casos prácticos. Pero una primera aproximación, Germán, una primera reflexión respecto a esas operaciones interdepartamentales. Pues mira, tenía dudas en si hacer este comentario o no, pero has dicho una palabra que me voy a atrever a ir por ese lado. Has dicho has nombrado una empresa que se llama IKEA, ¿vale? Sobre eso quiero decir una frase. ¿Te das cuenta que tienes que cambiar tus hábitos sociales cuando te pasas 3 horas y media, como me pasé yo ayer tarde, intentando pagar una factura de un mobiliario de empresa que habíamos pedido, que tenía el presupuesto en la mano, para pagarlo y cambiar de nombre? Estuve 3 horas y media y no conocía a nadie. Por tanto, punto número uno, tengo que cambiar mis hábitos sociales, tengo que salir más para conocer a más gente y poder saludar a alguien, porque está lleno de gente. Y segundo, te das cuenta cómo me fueron pasando de departamento a departamento. Y lo uno al twist de hoy, que es de colaboración interdepartamental. Tenía que cambiar un presupuesto que ya me habían realizado, quería pagarlo, que no parece tan complicado, pero que quería pagarlo, pero había que cambiar había que cambiar la empresa a la que se había hecho ese presupuesto. Bueno, pues me estuvieron pasando del departamento no sé qué al departamento no sé cuánto. De la solicitud por SMS para que diera el visto bueno para la tarjeta al otro departamento. O sea, 3 horas y media para algo que estaba IKEA, presuntamente hecho.
Entonces, bueno, vamos a ver si colaboramos interdepartamentalmente, pero incluso los grandes, los ricos también lloran, como había la serie aquella, pues los grandes también tienen sus problemas de colaboración interdepartamental. Si queréis, para que los que nos están siguiendo sepan exactamente qué entendemos por operaciones interdepartamentales, son aquellas operaciones que repercuten o afectan a varios departamentos. Si hoy un cliente quiere contratar bueno, pues nuestros servicios para hacer un contrato de arrendamiento porque le ha gustado un local, lo más seguro es que le pasemos dentro del despacho a nuestros compañeros de jurídicos y llevamos un departamento jurídico y los compañeros del departamento jurídico pues harán el contrato de arrendamiento, se lo cobrarán y bueno, ahí se podrían quedar, ¿no? Ya han hecho su servicio, han hecho el contrato de arrendamiento, pero aquellos que nos dedicamos, por ejemplo, a la parte fiscal, sabemos que si nuestro cliente va a alquilar un local, pues también tiene repercusiones, no solo jurídicas de tener el contrato con todas las cláusulas correspondientes, sino que puede conllevar el presentar o el tener que hacer frente a una serie de obligaciones fiscales, por ejemplo, el modelo 115. Y eso supone no solo el tener que presentarlo, sino el tener que informar también a Hacienda a través de ese modelo 036, 037, primero, de que tenemos un local afecto, de que allí vamos a desarrollar una actividad económica, la dirección correspondiente. Luego ya veremos si eso conlleva presentar el modelo 115 o no con ese 180. Bueno, pues esto son operaciones que si el departamento jurídico no está bien sincronizado, bien coordinado, bien organizado con el departamento fiscal, pues puede ocurrir que hayamos hecho nosotros ese contrato de arrendamiento desde el departamento jurídico, pase el tiempo y a lo mejor en 3 meses llega una factura de alquiler, nadie la había informado, no se había dado de alta en Hacienda y empiezan los problemas, los desajustes. Ya si presentamos a lo mejor ese modelo tarde, pues ya a lo mejor nos pueden sancionar y otra serie de repercusiones de sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay operaciones que también pueden afectar a laboral y bueno, pues no queremos hoy en el Twitch pues detallar todas las operaciones y crear aquí un checklist, sino que vamos a intentar en el poco tiempo que tenemos hasta las 9, pues hacer algunas reflexiones al respecto. Juanjo, igual que le pedí una primera reflexión a Germán, en vuestro caso... Pues en nuestro caso, la verdad es que desde que me planteaste esto, he entendido, al darle una vuelta y al presentar esto, he entendido cómo hay muchas tareas que carecen de sentido o que no tienen lógica si las entendemos como fiscales, laborales, que los departamentos quizá deberían estar más unidos. Luego seguro que Germán quiere hacer el planteamiento que ha hecho antes de arrancar, pero sí, un alta en autónomo, pues ¿quién tiene que hacer un alta de un autónomo? El laboral hace el alta en autónomo y fiscal hace el 036. El impuesto de actividades cuando supera el 1.000.000 de euros, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes? Ahí hay muchas actividades que creo que están en tierra de nadie. ¿Quién hace el asiento de la nómina? Lo puede hacer el área laboral, lo hace el área fiscal. ¿Qué pasa cuando ya está contabilizado el asiento de la nómina y de repente se ha modificado una nómina? ¿Cómo se comunica? ¿En qué momento? Y el momento suele ser el clave en el que a la hora de preparar el IRPF hay un descuadre, ¿no? Y esto qué pasa, y es que los de laboral hacen lo que quieren, y es que así no hay manera, esto lo tendrían que hacer los de laboral, aunque ya hemos comentado que el clima es bueno antes de que empezara esto. Pero sí, la verdad es que creo que sería muy interesante. Muchas de estas funciones nosotros intentamos salvarlas en el onboarding, en las obligaciones con las que llega el nuevo cliente o con las que arranca, pero ¿qué pasa después del onboarding? ¿Qué pasa si el cliente no tiene un alquiler en el momento del onboarding y después si tiene un alquiler en el momento cuando ya arranca su actividad? Esto creo que es muy bueno tenerlo bien ordenado, bien mediante sesiones de formación, comunicación, uniendo áreas, pero sí, por mi parte podemos empezar a hablar sobre qué estamos haciendo, cómo lo hacemos
y si lo mismo se nos ocurre cómo mejorarlo, porque Mira, yo he dedicado poco a esto. voy a compartir esta imagen que ya estáis viendo en pantalla, que para mí resume los 3 pilares importantes en estas operaciones que afectan a departamentos. Yo veo esencial, y creo que esto no me lo he encontrado nunca en un despacho, una formación interdepartamental. Un contable puede contabilizar un vehículo y hará muy bien en analizar si esa operación de la contabilidad o la contabilización de un vehículo pues se puede deducir el 100% del IVA o no. Bueno, pues estas cosas están muy bien a nivel fiscal. Pero es posible que esa compra de un coche, esa contabilidad que hemos realizado, ese asiento contable, tenga repercusión laboral. Y es posible que ese vehículo tengamos que hacer una retribución en especie a la persona que lo está utilizando. A lo mejor la persona de contabilidad no sabe cómo funciona una retribución en especie, no sabe cómo se imputa eso en una nómina, cómo se calcula incluso esa retribución de especie de un vehículo. Entonces, yo sí veo necesario el analizar o el poner encima de la mesa las operaciones más habituales y formar, y no solo una vez en ese onboarding cuando entra un empleado, sino que yo veo necesario el que todos los años hubiese como una especie de reciclaje. Porque yo creo que los de contabilidad sí que tienen que tener unas nociones básicas de laboral y los de laboral tienen que tener unas nociones básicas de contabilidad y de jurídico y yo creo que todos tenemos que tener unos conocimientos básicos, ¿no? Entonces, el primer pilar que yo he hecho en falta en la gran mayoría de los despachos es esa formación de las operaciones, de cómo repercuten en otros departamentos. El segundo paso, siguiendo con el ejemplo que he puesto, de que estás contabilizando, ese asesor contable está contabilizando un coche y es posible que lleve retribución en especie, ¿cómo se lo informa a esa persona del departamento laboral? Primero, ¿a quién del departamento laboral? ¿A qué persona? En segundo lugar, ¿cuándo? ¿Cómo? Yo algo que veo, ya lo pongo encima de la mesa, es unos grandes piques entre departamentos. Esto es algo que estoy convencido de que pasa en muchos despachos profesionales. Como si fuésemos departamentos de, mira, bastante tenemos nosotros con contabilidad como para estar pensando en las retribuciones en especie y en darle hasta los cálculos, ¿no? Porque el de laboral le va a decir que le dé también las cifras. Entonces ya el de contabilidad ya se enfada porque dice, joder, le estoy avisando que tiene que hacer retribución en especie, pues que mire el asiento contable. Ya, pues hombre, pero mándale un email, dile cuándo has comprado el coche o adjúntale incluso hasta la factura. Entonces, claro, todo esto parece que le estás haciendo un favor al otro departamento o a la persona que está llevando en este caso laboral, ¿no? Dice, oye, que somos todos un equipo. Que aquí el que tiene que ganar es el cliente y que no nos podemos equivocar. Pero yo entiendo que hay unos trabajos extra porque siempre, es verdad, hay gente que es más cómoda, pues dámelo todo mascado y el otro se enfada, joder, búscate también tú la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo sí veo ahí, estoy poniendo encima los 3 pilares que yo veo esenciales para discutir, que es si es necesaria la formación y cómo lo hacemos, la parte de la coordinación y por otro lado el intentar tener unos protocolos, lo que decía antes, ¿no? A quién se lo tengo que informar, cómo se lo tengo que informar, en el caso de que sea una retribución en especie, pues qué datos le tengo que enviar, es decir, que no improvisemos, ¿no? O incluso si tenemos a un cliente que entra nuevo al despacho, pues tener ya ese checklist, tener esas tareas que para mí, bueno, pues son esenciales. ¿Dónde va a estar el origen de esas operaciones? Yo he marcado 3 operaciones. Una va a estar en el onboarding, cuando llega un cliente nuevo al despacho, es el primer paso donde tenemos que hacer esa pequeña auditoría o esa pequeña revisión. Cuando digo onboarding, tenemos desde el cliente que se cambia de despacho, bueno, pues ahí tendríamos que hacer esa auditoría, pero normalmente el onboarding lo vamos a hacer con ese cliente nuevo, ¿no? Que te llama por teléfono porque quiere dar de alta la actividad, porque no sabe si abrir una empresa o una estimación y bueno, pues a partir de ahí ya tenemos que disparar todas las tareas y todos los checklists a nivel de laboral, de jurídico, de contabilidad. Habría otra parte que para mí son los expedientes, ¿no? Es decir, si un cliente te dice que necesita un alta de una nueva actividad económica o una operación mercantil, a partir de ahí donde va a salir el origen. Y el otro, yo creo que están en esas operaciones contables y laborales. Hoy me quiero centrar un poco en las asesorías contables, fiscales y laborales,
Por lo que decía antes, ¿no? Si estás haciendo un asiento contable de la compra de un coche o, por ejemplo, de la venta de un coche, ¿cuántas veces han vendido coches que tenían retribución en especie? Se ha vendido el coche y se sigue incluyendo en la nómina la retribución en especie ya creo que año y otro año y otro año hasta que, no sé, alguien le da por mirar y ver por qué este tío o esta tía tiene una retribución en especie, ¿no? Cuando esta empresa no tiene ni vehículo ya en el inmovilizado, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan por la falta de coordinación. Entonces, bueno, pues ahí podrían saltarse o pues se podrían crear reglas. Y ya por último, yo diría que para acertar yo pondría cuatro fases o cuatro cuestiones importantes, que sería la de tener predefinidos. Yo sí creo que todos los despachos deberían hacer un esfuerzo en tener documentado o tener predefinido todas las operaciones. Es decir, si un cliente va a ser alta en Hacienda, bueno, pues disparar qué cosas tienes que tener en cuenta a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel jurídico. Tener formulario, yo creo que esta es la mejor cuestión. Si yo sigo unos pasos, yo cuando hablo de un formulario, seguir unos pasos, de tal forma que si un formulario me va preguntando, ¿también va a tener empleados? Porque se va a dar de alta en Hacienda, ¿va a tener empleados? Ah, sí, vale, pues si va a tener empleados, ¿cuántos? Y a partir de ahí, pues ya empiezas a dispararse si van a necesitar la prevención, si hay que pedir el código de cuenta de cotización, si, bueno, pues va a necesitar un seguro de accidente de trabajo, etcétera, etcétera. Tener un CRM va a ser esencial para poder levantar todas las tareas de forma automática a través de esos flujos de procesos o flow, también lo vais a encontrar así. Y bueno, pues a partir de ahí ya pues todas las tareas y todos los checklists, ¿no? Ya decía al principio que no quiero que hoy empecemos a detallar todas las operaciones y todos los checklists, esto ya daría para un webinar dentro del Club de Innovación, sino bueno, hacer un poco una reflexión sobre estas 3 diapositivas que he puesto, ver vuestras experiencias, así que bueno, si quieres, Germán, si quieres comentamos alguna, lo que te apetezca sobre todo lo que hemos estado hablando. Hablaba de esa formación, ¿no? Y que la formación afectaba a la organización departamental y al organigrama del despacho. La clásica es la organización donde tienes un departamento fiscal por un lado, un departamento contable y un departamento laboral, si ahora hablamos de los 3 servicios de alguna manera más extendidos. Eso provoca una cierta estanquidad entre los departamentos y también provoca esas fricciones que a veces se producen y que tú comentabas, porque ese trabajo no es mío y no sé por qué lo tengo que hacer yo, es que al final todo el trabajo recae en mí. Eso te lo dicen los diferentes responsables y ahí es cuando te das cuenta que algo debes hacer bien, ¿no? Porque los 3 se te quejan, es que de alguna manera lo estás haciendo igual de mal en la coordinación de los 3 departamentos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando hay un trabajo, para mí, un trabajo nuevo en un departamento, en un despacho? Como puede ser, por ejemplo, nosotros en su día no teníamos organizada la gestión de las retribuciones en especie, ¿vale? Entonces, tuvimos que unir los 3 departamentos. ¿A dónde voy? Si tú tienes otra organización del despacho, en lugar de por departamentos, lo tienes por de alguna manera tipos de servicio, como puede ser, por ejemplo, oye, un departamento de personas físicas, donde hay una persona de laboral, una persona de fiscal y una persona de contabilidad. Y otro, por ejemplo, otro departamento de sociedades, donde también hay diferentes personas. Al final, esa convivencia y esa retroalimentación del día a día de las conversaciones y tal, elimina roces entre las personas y, por tanto, como son de diferentes departamentos, de alguna manera, pues fluye mejor y es una opción que doy. Nosotros no la tenemos organizada así de momento, pero sé que hay algún despacho con un cierto tamaño que sí la tiene organizada así y en algún caso yo me la he planteado y no me parece una mala organización. La formación, importantísima, pero al final tiene que haber una coordinación entre todo lo que tú has dicho. Formación, protocolo y organización entre departamentos. Yo, en cuanto a la formación transversal, decía que nosotros hicimos la de retribuciones en especie, cogimos a los diferentes intervinientes en esa formación y como ya iremos hablando a lo largo del directo, pues
fuimos utilizando todas nuestras herramientas, algunas de esas las has comentado tú, como es el workflow, como son los procesos, de alguna manera organizamos esas herramientas para que los errores y el flujo de información fuera lo más correcto posible. Nosotros, yo creo que lo más transversal que hemos hecho en formación ha sido Excel. No sé, alguna noción de IRPF, sobre todo por la vinculación que hay, pero hoy he tenido una entrevista de trabajo y el asesor al que he entrevistado yo estaba buscando un asesor fiscal o una asesora fiscal y me ha comentado que su posición, su especialidad, es especialista en asesoría fiscal, domina todo el proceso contable y fiscal de la empresa, del ejercicio, pero que también es el responsable de la empresa. O sea, parecido a nosotros, tenía un área en el que realizaba las funciones de ingresos, gastos, cobros, pagos, no sé si lo realizaba, no recuerdo ahora, pero era o sea, él ya le llegaba era el ingreso y el gasto contabilizado, pero también realizaba, era asesor laboral sin tener especialización. Gestionaba altas, bajas y seguros sociales de la empresa. Fíjate que no era un departamento como el que comenta Germán, que era este perfil. Y a mí, al principio, o sea, he detectado el primer mensaje que me ha llegado era de desorden. Digo, uy, qué locura, por favor. Pero ahora ya, si me salgo de la caja, digo, bueno, pues es un único interlocutor. Al final, sí, no sé la dificultad de esas empresas, pero si son pymes pequeñas, pues hay que optimizar la fiscalidad con el impuesto sobre sociedades, estar muy pendiente del IVA y, bueno, pues si tiene buena ayuda de la mecanización de asientos, pues ahora puedo entender que quizá eso funcionara. Y con el otro apartado, nosotros hace años intentamos, o sea, dibujamos mini companies, le llamábamos, y era un departamento parecido al que ha comentado Germán, en el que creábamos un equipo de trabajo en el que ese equipo comprendía un fiscalista, un contable, un asesor laboral y iba a ser el responsable de llevar un grupo de empresas con el objetivo pues de poner en competencia diferentes grupos y con el objetivo de tener un sistema de retribución más inteligente. Nunca lo llegamos a ejecutar porque no terminaba de convencernos, pero eso es así lo más transversal que he trabajado. El onboarding nos ayuda mucho, o sea, el onboarding creo que contempla todas las alternativas. ¿Cómo lo hacéis, Juanjo? Porque muchos de los que nos están siguiendo están esperando también a tocar un poquito la tecnología. En vuestro caso, lo deis de alta en algún CRM, se disparan una serie de tareas. En nuestro caso es un Excel muy, muy, muy complejo, o sea, muy completo, no muy complejo, es simplemente de sí, no o no aplica, donde además le prestamos mucha más atención. Pero ese Excel tiene un formulario. Ese Excel tiene un formulario. Es decir, vas respondiendo una serie de preguntas sí, no, sí. Así es. Ese Excel, desde que firma la propuesta, guarda el expediente, reúne el lanzamiento, le damos de alta en el RP, en el CRM, en ActiveCampaign y luego hacemos una mini auditoría como las que has comentado, fiscal, laboral y contable de todas las obligaciones. Vale, ¿quién rellena ese Excel en tu despacho? Por eso te digo, si se hace bien, hay muy pocas opciones de que se escape nada, ¿vale? Lo hacen los asesores que nosotros cuando llega un cliente, los referentes de cada área se presentan al cliente y estos les presentan a todo el equipo. Les dice quién es Juanjo, quién es Juan Carlos, quién es Laura, que es mercantilista, quién es facturación, quién va a ser su asesor fiscal y quién va a ser su asesor laboral. Y a partir de ese momento ya coge las riendas el asesor fiscal y el laboral, disparan una solicitud de información relevante
que ahí ya llega el primer checklist. Pero yo me pierdo. Ese Excel, ¿quién lo rellena? ¿El de fiscal, el de laboral? ¿Se sientan juntitos los dos y lo rellenan los...? Cada uno el suyo y hay un responsable de onboarding. Entonces, es el mismo Excel, pero una parte o una hoja la rellena uno, otra hoja la rellena otro, ¿no? Sí. Sí, Ajá. una hoja la rellena uno, otra hoja la rellena otro, y hay el equipo rampa de lanzamiento es el responsable de que el onboarding se ejecute. Y luego, una vez a la semana, repasamos todos los onboarding. Las obligaciones están en las filas y en cada columna hay el nuevo cliente. En vuestro caso, Germán, ¿cómo es ese checklist o cómo es el proceso inicial? Sí. Bueno, nosotros en el onboarding tenemos un onboarding para altas de clientes en el despacho y también para modificaciones de servicio. Por ejemplo, un cliente que al principio nos contrata contabilidad y fiscalidad, por ejemplo, y no contrata laboral, hay otro onboarding para cambios, o sea, para nuevos servicios. También hay otro protocolo, otro checklist, otro proceso para altas de clientes de laboral que vienen de otro despacho. O sea, es diferente si es de nueva creación, es un servicio que sí, lo iniciamos nosotros, que si viene de otro despacho. Y si quieres datos, nosotros, desde que ya llevamos ahora la gestión de tareas y procesos a través de subtarea, a través de lo que llamamos nosotros acciones, que sería una subtarea, hoy en día ya con 155 procesos, que he visto que son los últimos, los que tenemos activos, con 155 procesos prácticamente gestionamos el 90% de los procesos que hacemos en el despacho, ¿vale? No, así como al principio estábamos haciendo mucho proceso nuevo, ahora más o menos con 155, es cierto que hay áreas que a lo mejor no están muy desarrolladas, pero bueno, es un dato que tenemos ahí, que son el número de procesos que tenemos hoy en día activos, ¿vale? Lo que pasa es que es un software hecho por nosotros mismos, que no deja de ser una base de datos que ataca un SQL. Los flujos no están muy automatizados. O sea, yo veo los programas verdaderamente profesionales que tú puedes hacer que el flujo, o sea, que la acción o la subtarea no se levante hasta que otra persona haya realizado este paso. No, nosotros lo hacemos de una forma un poquito más simple, posiblemente porque tecnológicamente no hemos querido, no hemos sabido desarrollar mucho esa funcionalidad, pero de alguna manera a ti te llegan las tareas nuevas donde cada tarea está asignada a un departamento y una persona. Y hay tareas que están en blanco que se levantan a la persona que genera la tarea, ¿vale? Entonces, la primera tarea que hay que hacer cuando levantas un proceso es ver que la asignación de tareas es la correcta. Por ejemplo, en un onboarding de cliente, en un alta de cliente, hay tareas para el responsable de contabilidad, para el responsable de fiscal, para el responsable de laboral, para el responsable de mercantil, para el responsable de administración, porque tiene que supervisar ese alta y ver si ese alta de cliente implica tener que generar otro tipo de altas, como puede ser un alta de certificado digital, como puede ser el alta del servicio laboral, como puede ser, por ejemplo, en la constitución de una sociedad limitada o en el alta incluso del servicio a una sociedad limitada, si la asignación si está debidamente dado de alta en el RETA, así en función del porcentaje de participación en la sociedad. Pero Germán, en lo que estamos viendo de interdepartamental, ¿dónde está? O sea, ¿tú tienes toda la línea o hay obligaciones fiscales, laborales? O sea, en lo que sería el onboarding de cliente, el propio proceso, cuando se genera con un cliente, cuando se dispara, se genera acciones como mínimo cada responsable de área. Aparte de las tareas administrativas. Las retenciones profesionales. Las retenciones profesionales que tiene. ¿Quién hace el impuesto sobre retenciones? ¿Laboral o fiscal? Si tiene el servicio laboral revisa, verifica, incluso con el asiento contable,
la parte de retribución de trabajo está debidamente informada en el 111, pero es fiscal quien lo presenta. Vale, es fiscal. O sea que, claro, ahí fiscal ha encontrado que hay unas retenciones del notario y él mismo ya se las queda o se las pasa a laboral. No, se las queda. Y laboral entra en el RP, comprueba que el asiento contable es correcto y da el visto bueno de que la parte laboral del modelo 111 es correcta. Y fiscal añade las retenciones, no entra en el visto bueno de laboral, porque el laboral ya lo ha revisado y hay una codificación en los impresos y sigue adelante. Vale, en mi caso es al revés, es laboral quien lo prepara, entonces contabilidad quien tiene que pasarle las retenciones. Por ejemplo, la contabilidad, el asiento de la nómina. En mi caso lo hace laboral. En el nuestro también. Se hace de forma automática y dentro del proceso de generación de nóminas es el workflow, en este caso es un indicador, forma parte del proceso el hacer el asiento. Igual que hacen las nóminas, hacen el asiento. Yo creo que aquí tenemos que distinguir lo que son operaciones mensuales como la de contabilizar la nómina o la del modelo que tú hablabas, Juanjo. Yo hoy me gustaría hablar más de esas operaciones que son extras, ¿no? Que son puntuales, que son las que nos van a llevar a un camino peligroso. Y yo voy a poner algunos ejemplos de cómo crear esos predefinidos. Yo aconsejo tener una ficha o tener un expediente con una serie de predefinidos. Antes hemos hablado de relaciones entre departamentos y hemos hablado de fiscal, contable, hemos hablado de laboral, hemos hablado de jurídico, pero con el tiempo te vas dando cuenta que el departamento que más tareas suele tener es el de administración. Por ejemplo, si un cliente nuevo llega al despacho, y voy a poner ahora un montón de ejemplos, llega un cliente nuevo al despacho, bueno, pues lo que vamos a hacer a nivel de Hacienda, se van a disparar una serie de tareas como puede ser, revisa las actividades que hay que dar de alta en Hacienda, si tiene locales, revisa las obligaciones legales, revisa los cargos y socios, pero no solo hay que revisarlo, sino luego alguien lo tiene que informar en ese A3, en ese SAGE, en ese GIC, es decir, alguien tiene que informar los cargos y socios en el programa, porque si no, no van a salir luego los datos automáticamente. Alguien va a tener que informar los modelos en el RP, alguien va a tener que informar las actividades en el RP, alguien tiene que informar los datos registrales en el RP, alguien tiene que guardar las escrituras. Es decir, que hay un montón de historias, el contrato firmado del cliente de cuota mensual, nos lo hemos enviado, te lo ha devuelto. El SEPA, por ejemplo, estaría dentro de ese procedimiento. Entonces te vas dando cuenta que hay un montón de trabajo administrativo brutal, que puede haber hasta 30 o 40 tareas solo de trabajo administrativo, ¿no? Y luego, bueno, pues a nivel laboral lo mismo. Yo creo que hay ahí también, cuando hablamos de tareas, no solo hablamos de las tareas más jurídicas o técnicas, hablamos de que muchas de estas tareas son de informar cosas en algún sitio. Es decir, para que luego el programa laboral funcione bien, alguien le tendrá que informar en algún sitio los datos de la empresa, bueno, pues si tiene también diferentes centros de trabajo, pues me imagino que dentro del RP de nóminas pues habrá algún sitio donde le informen los centros de trabajo, le tendrás que informar decenas y decenas de cosas, ¿no? Pues esas son las que hay que intentar desglosarla. De tal forma que cuando tú llegas al expediente y pongas, en nuestro caso ponemos gestión interna alta o modificaciones, ¡pum!, se disparan todas las tareas, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, si ese ejemplo que hemos puesto al principio, de que hay un contrato de arrendamiento, hay un 036 que hay que hacer para el local, modelo 115, etcétera, en su caso, pero también alguien tendrá que informar esa obligación del 115 en el programa. Y también tendrá que informar el modelo 180 al programa. Y también tendrá que informar en algún sitio, ¿por qué no?, una nueva actividad. Entonces, uno de los grandes problemas que nos dimos cuenta dentro de de cosas que afectaban al departamento eran aquellas que tenían que ver con informar cosas dentro de todas las fichas ya no solo del RP, sino no sé quién de los dos lo habéis dicho, en el RP,
Tú habías hablado de MailChimp o algo así, Juanjo, que alguien no tenía que dar de alta también en una lista para que luego le llegasen los mailing. El portal del cliente, dando de alta el portal del cliente. Usuarios y contraseñas, Porque etcétera, al etcétera. cliente le has vendido unas funcionalidades, una serie de servicios, pero que están en un papel. Luego hay que concretarlos y el cliente tiene que percibir que esos servicios realmente son tal como tú le has vendido en su momento, ¿no? Y eso no es pulsar un botón. Iba a hacer un comentario respecto a una cosa que nos ponía nuestro compañero, un comentario que ahora voy a compartir la pantalla, que decía, muy complicado todo, cada uno tenemos nuestra manera de hacer las cosas, no encuentro una fórmula ideal para solucionar esto. Yo estoy de acuerdo que en el cómo puede haber muchas maneras de hacerlo, pero en el fondo deberíamos estar todos de acuerdo en los checklists. Es decir, si un cliente entra, informar en los modelos en el ERP es informar los modelos en todos los despachos. Si se hace un asiento contable de la compra de un vehículo, tiene que haber un protocolo de que pueda afectar una retribución en especie en todos los despachos. Entonces, yo creo que sí, en esos checklists, en esos formularios, tendríamos que ponernos de acuerdo. Es verdad que luego cada uno lo tendrá que apañar como pueda en un Excel o en un CRM o la forma de hacerlo ya a mí es lo que menos me preocupa. La cuestión es que se haga y se siga esos protocolos. José Pedro, fíjate Sí. que es que la cuestión es hacerlo. Mira, y yo hace poco, yo creo que fue con Rogelio que compartí nuestro onboarding y alguien comentó sobre un onboarding que tú presentaste en el Centro de Innovación. Fíjate todo el trabajo que tiene, que ya está hecho y la dificultad que lleva el ejecutarlo. Es decir, como no le des prioridad a esto, cuando yo tengo las reuniones semanales del onboarding y no están los checks, pero ¿por qué no están? Es que no nos ha dado tiempo, pero si es que esto es una ayuda, ¿cómo no nos ha dado tiempo? Si esto es la garantía de que esto está, ¿no? Pero es que, claro, le pido, viene de otra asesoría, le pido el balance y es que todavía no tengo el balance, es que me lo va a mandar dentro de 3 meses. Ya, pero es que esto debería acelerarte. O sea, ¿por qué esto es una dificultad con la seguridad que te da que esté hecho? Y yo creo que lo que hay que hacer es ponerlo al principio. O sea, cuando tú pones una tarea a las 6 de la mañana, no hay excusas para no hacerla. Entonces, debería de ser no prioritario o que entendamos lo importante que es y la seguridad que te da lo que tú dices, no encontrarte dentro de 3 meses un alquiler que no sabías ni que existía, ¿no? O no encontrarte una actividad, no sé si os ha pasado, me acaba de venir a la mente, pero los CNAEs con las subvenciones, con los ERTES, los encuadramientos, ¿no os ha pasado que habéis tenido empresas que estaban mal encuadradas en el CNAE y han tenido acceso a una subvención y empresas que estaban mal encuadradas que deberían haber tenido derecho no lo han tenido del desajuste CNAE y AE? Claro, sí. Pero precisamente ese para mí es uno de los grandes problemas. Esos compañeros que dicen que cada uno tiene un poco su sistema y que lo estamos complicando mucho, cuando te pones a gestionar por tareas y procesos, que yo creo que es más una voluntad de gestión de la dirección de la empresa que una necesidad imperiosa, pero yo creo que te das cuenta los problemas, o sea, empiezas a solucionar muchos problemas, pero se te abren otros muchos. Y precisamente, para mí, el gran problema es el que ha comentado Juanjo, que es la falta de cultura de trabajar por tareas y procesos. Que bueno, yo no lo sé, no soy político, pero en este país, si algún día queremos llegar a hacer algo, más allá de lo que ya sabemos hacer, que saben hacer muchas cosas muy bien, pero si queremos mejorar un poquito más, aparte de ponerle un palo a algo para hacer un invento, deberíamos acostumbrarnos a los chavales jóvenes a trabajar por tareas y procesos y no ir en plan pecho descubierto y yo lo puedo todo, que hay gente que lo puede hacer, pero eso no facilita la mejora continua, no facilita poder conquistar metas mucho más complicadas y vamos siempre
pues bueno, empezando un poco desde cero y a equivocarnos, y no sabemos cuándo nos volveremos a equivocar porque no tenemos un proceso. Para mí, uno de los grandes problemas que nos encontramos, nosotros concretamente que trabajamos por tareas de procesos, es que la gente nos acostumbra y hacen ese tipo de comentario, como dices tú, Juanjo, es que claro, es que no tengo tiempo. Joder, no tienes tiempo. Pero si precisamente esto es lo que te da seguridad, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos facilitar que ese tiempo esté, pero bueno, como lo ven algo de alguna manera no necesario o algo que puedes seguir haciéndolo sin necesidad de utilizar las tareas y procesos, pues intentan saltarse el sistema, cosa que en Confialia pues es complicado porque yo estoy muy encima, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros, y relacionado con lo que dijo José Pedro, a veces de estos errores que puede haber a lo mejor de entre departamentos, si tú llevas tiempo trabajando con tareas y procesos, tienes un sistema que de alguna manera ya tienes establecido de workflows que realmente se utiliza, y se te ocurren unas ideas bestiales, unas posibilidades de comunicación y de seguimiento y trazabilidad. No sé si a ti te habrá pasado, José Pedro, porque a veces nos reunimos y hacemos fricadas en videoconferencia viendo, oye, esto se podría hacer así, esto se podría hacer así, que prácticamente tienes la sensación que lo controlas todo. Y no hablo de lo controlas todo como CEO del despacho, sino que controlas los flujos de información para proteger el patrimonio del cliente y para ahorrarle dinero, pero que a veces no los puedes poner a la práctica porque el equipo, no diré ni mejor ni peor, que el equipo no es capaz de llevar, no es capaz de gestionar esa trazabilidad, porque es compleja, porque si tienes que hacer que al mismo cuando alguien de mercantil haga una determinada acción, se dispare una tarea laboral y laboral informe a no sé qué para proteger el precio del alquiler, que si la renovación del IPC, que si eso genera un ruido que como sociedad no somos capaces de gestionar. No sé si hay alguna sociedad que la puede gestionar, pero de luego nosotros en España nos cuesta mucho gestionar. Yo estaba viendo ahora, para un alta de un autónomo, por ejemplo, en el despacho, 38 tareas / actividades. 38. Muchas de ellas... Voy a mirar las mías. Pero... Y esta es nuestra experiencia de muchísimos años. Y muchas son gilipolleces. Tienes que informar el código de empresa dentro del RP en tal sitio. Y alguno a lo mejor dirá, ¿y para qué informar el código de empresa en tal? No, porque si no, luego cuando hagas el tema del Business Intelligence no te va a salir, o porque entonces cuando factures no lo vas a poder hacer de esta otra forma. Esa es la experiencia. Pero claro, lo importante es que si eres capaz de que todas esas actividades y tareas se realicen en el menor tiempo posible, cuando llegues, por ejemplo, que esto lo he visto en muchos despachos, la época del impuesto de sociedades, pues que le des y no te falte algo, no te falte que no has informado al administrador. Claro, tú ponte a informar ahora a los administradores en pleno julio, porque alguien cuando llegó el cliente nuevo no informó el administrador en el RP. Cuando vas a toda hostia ya con sociedades, con IVA, con tal, ahora resulta que vas a informarlo, pero tampoco tenemos la escritura, porque dentro del checklist está pedir la escritura. Ahora, ponte un día 23 a pedirle al cliente la escritura para informar al administrador en la casilla correspondiente o dentro del RP para poder sacar el impuesto de sociedades. O, si tienes suerte, pero como no, y tengas que informar todos los accionistas con las participaciones, bla, 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 esto es lo que suele pasar. Porque no es más sencillo tener un checklist, como dice Juanjo, revisarlo. Aquí la mejora continua es brutal. Todas las semanas, un poquito de tiempo en ir revisando. Oye, esta escritura, ¿por qué no? Ya se la pedí al cliente. ¿Cuántas veces? 3. Pues bueno, a lo mejor tiene que ser el director del despacho que coja el teléfono y le pegue un bocinazo, porque necesitamos la escritura, porque todo eso al final se va a acumular, ¿no? Entonces, a lo que decía el compañero, muy complicado todo, que yo creo que es Juan Miguel, yo creo que lo complicado es hacer lo que hacemos ahora. Porque eso es meterte en un jardín y meterte en eso termina explotando por algún lado. Porque todo va a repercutir de una forma directa o indirecta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que aconsejo es
el tener una... Da igual, es que aunque sea en un Trello o me da igual tenerlo en un Excel, como decía Juanjo, pero tenerlo 100%. Y luego vas a ir añadiendo poco a poco más tareas, y es verdad, porque empezamos con 6 y luego subieron a 10 y ahora estoy sumando 31, que es una barbaridad. Pero hay que hacerlo, son cosas importantes que se tienen que informar. Totalmente de acuerdo. Yo siempre que hablamos del onboarding recomiendo el webinar, que para mí es uno de los mejores, el webinar que hiciste, Pedro, del Club de Innovación, que uniste el onboarding de clientes con la confección de presupuestos y el PowerPoint, me parece, de presentación de bienvenida al cliente, que me parece espectacular. Nosotros lo estamos intentando seguir. Por eso supongo que tenemos esos 36 puntos de alta de clientes, que son muy parecidos a los que vosotros tenéis. Y que, a ver, yo a veces digo, es que no se gestiona el despacho de otra manera. O sea, hay gente que lo gestiona de cabeza y viva voce, como a veces también he comentado que ahora este despacho que se ha incorporado al grupo de Confialiados me están transmitiendo 25 años de conocimiento de los clientes y de formas de trabajar verbalmente. Y bueno, pues lo que suelo yo decir, verbalmente eso en las cuevas ya lo sabíamos. A partir de ahí deberíamos haber aumentado un poquito, mejorado un poquito la transmisión. Pero bueno. Dejadme que líe esto un poco más, ¿eh? Y nosotros todavía no hemos llegado a ese punto tan fino, pero le estoy dando muchas vueltas. Y que tenía que ver con lo que aquel día presenté. Para mí, ese checklist debería hacerse previo al presupuesto. Porque si yo dentro de la parte del checklist, como os he mostrado, uno de ellos es tramitar el certificado digital, la primera pregunta que me hago es, ¿pero lo hemos presupuestado? Porque si te pones a hacer, está en el checklist, tramitan el certificado digital, horas de trabajo y no se factura, estamos haciendo también el tonto. Está muy bien, hemos hecho un checklist. Entonces, para mí, creo que primero tendríamos que tener un buen formulario en el presupuesto y dependiendo de lo que hayamos presupuestado, aquí estaría lo ideal, que de acuerdo a lo que se ha presupuestado y una vez que el cliente nos lo ha firmado, diésemos a un botón y saliesen los checklists de acuerdo al presupuesto que se ha firmado. Esto no suele ser así, porque el checklist que tenemos normalmente es el estándar, ¿no? Es el que todos los clientes tenemos que el tramitar el certificado digital, vale, pero ¿se ha presupuestado? No, yo tengo aquí el checklist que hay que tramitarlo. Ya, pero ¿me explico? Entonces, tener en cuenta también esto respecto a la parte del presupuesto, porque si has hecho el trámite del certificado digital y luego solo quieres cobrar al cliente y no se lo has presupuestado, ya empezamos mal. Porque cuando le diste el presupuesto de cuota mensual, le dijiste que 70 euros por la parte fiscal y la parte laboral, o 100 o 200, lo que fuese, y no le dijiste esos extras, ¿no? Entonces, para mí los checklists tendrían que venir también de esa parte inicial. Pero bueno, esto ya nos metemos ya en liarlo todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y en esos checklists está claro de que ahí van a entrar todas las operaciones que tienen que ver con todos los departamentos, ¿no? Entonces, al final, ¿a qué conclusión llegamos, no? Bueno, pues llegamos a la conclusión de la diapositiva, esta que he puesto antes, que la voy a volver a colocar en pantalla, a ver si esto no me peta ahora, en el que yo os invito a todos a cogeros un folio, da igual, un folio en blanco, yo sé que es lo que más asusta a un asesor o a un abogado. Coger un folio en blanco para empezar un contrato también asusta, pero empezar a hacer predefinido, por supuesto, del club. Tenemos muchos webinars que hemos hecho a través de nuestra escuela online para que no partáis de cero, pero trabajar predefinidos. Una operación de una compraventa, pues cómo puede repercutir en tareas a nivel fiscal, en tareas a nivel laboral. Si es un formulario sería fantástico, porque hasta ahora yo las deficiencias que veo, hablando también el otro día con un compañero, decía, no, todas las semanas se reúnen los directores del departamento para ver las operaciones. Claro, yo me echo las manos a la cabeza, digo, como ese día el de laboral no esté lúcido o no esté creativo, el de fiscal o el de jurídico, puede salir cualquier cosa de ahí. Entonces, para mí, deberíamos intentar estas cosas
tenerlas en un formulario y seguir preguntas, como decía Juanjo, aunque sea en un Excel, y te va diciendo, ¿y esto hay que hacer un 036, 037? ¿Sí o no? Sí, vale. ¿Y esto también tiene retribución en especie? Sí, no, tal. ¿Y esto significa que va a tener más del 25% de acciones en el administrador? ¿Sí o no? Sí, vale. Bueno, pues a partir de ahí ya se van a disparar todas las tareas. Entonces, si podemos, uno, trabajar esos predefinidos, es decir, apuntarlos. Dos, llevarlos a un formulario, como hemos visto en estas últimas semanas, que hemos visto los formularios de renta, algo similar, con una serie de preguntas que se podrían ir respondiendo, y luego ya generar un flujo, un proceso para generar todas las tareas y los checklists, pues ya está, ya lo tendríamos montado, ¿no? Yo sí he hecho en falta, ¿no? Más el formulario. Yo creo que hasta ahora nosotros lo que estábamos haciendo era, para evitar errores, es que saltaban todas las tareas. Entonces, había muchas tareas que saltaban y no eran obligatorias. Entonces, mis compañeros, a lo mejor, de esas 31 actividades, a lo mejor había 10 que las quitaban porque no le afectaban. Entonces, también es verdad que crear 31 actividades para tener que estar borrando 7 y las demás son las que hay que hacer, lo ideal sería seguir un formulario. Pero como no teníamos ese formulario, pues teníamos que decir, bueno, pues hay que checar estas 31 cosas. Me explico. Antiguamente, cuando tú llevabas el coche al taller, se seguía ese método. Había que levantar el capó y empezar a mirar punto por punto. Hoy en día no tiene sentido hacer eso, porque como metes una maquinita ya te dice, no levantes el capó, que lo único que tienes que mirar es la rueda, porque ya he metido una máquina que me ha chequeado todo, sería un poco el formulario más automático. Entonces, lo estamos haciendo un poco vamos a chequear los 31 puntos. Y yo creo que tendríamos que ir no, a lo mejor solo tenemos que chequear 4, porque los demás no afectan, porque ya hemos metido esa máquina un poco inteligente que es el formulario, ¿no? Es verdad que con el ejemplo del coche se entiende muy bien. Meto la máquina, que detrás lo que hay es un formulario que va, pum, supervisa, todo electrónico. No, aquí no hay ningún problema, vale, me voy a otro lado. No, aquí no hay ningún problema, vale, pues perfecto, ya está. Ya te da un informe y le dice al mecánico, toma, te tienes que ir aquí, aquí, aquí. Bueno, pues esto sería lo ideal, ¿no? Y se está caminando, y ya hay despachos que sé que lo tienen muy avanzado, porque incluso ese checklist, ya si lo tienes conectado a un RP en SQL, ya podría ir incluso hasta la máquina a comprobar si está informado los cargos y socios, si ya se han informado las actividades, que esta es otra. Que el checklist, todo el mundo te ponga sí, 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 ¿quién me dice a mí que se ha hecho? Esto daría también para otro debate. Por eso digo ¿se ha hecho todo? Sí, espera, que voy a meter la máquina. Entonces, para mí, siguiendo el ejemplo del taller, el último paso es, ¿el mecánico ha hecho todo? Sí, voy a meter otra vez la máquina. Si la máquina me dice que está todo bien, perfecto. Pero si vuelvo a meter la máquina y me dice, no, el tornillo no se ha apretado bien, pues tendrá que ir otra vez el mecánico a apretarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos los checklists que tenemos en los despachos, si se pone que se han hecho, en principio se han hecho, ¿no? Pero bueno, al final lo que estamos hablando es de ir reduciendo cada vez más el error y cada vez afinar más y al final conseguir ese proceso de calidad, ¿no? Bueno, ya son las 9:08, para ir terminando, 2 minutillos cada uno, Germán y Juanjo, para hacer alguna reflexión respecto a todo lo que hemos estado hablando, si queréis añadir algo. Bueno, empiezo yo. Yo creo que estamos en un directo del Club de Innovación, y el Club de Innovación es un defensor a ultranza de la gestión de tareas y procesos. Has puesto el ejemplo del coche, que es muy didáctico, pero es una forma de gestionar una empresa de servicios que no es ni más ni menos que lo que es un despacho profesional. Y esas herramientas de tareas y procesos te permiten, de una forma relativamente ordenada, gestionar los flujos de información entre departamentos, que es de lo que hemos estado hablando hoy. Y es verdad que te puede generar un cierto ruido, pero aquí al final hay que escoger o tareas y procesos que te ayudan a organizar o a gestionar los flujos de trabajo con un cierto ruido, o, desde mi punto de vista, hacer el trabajo clásico, depender todo a la buena voluntad y a la buena comunicación verbal de las diferentes personas que gestionan un despacho, y que, desde mi punto de vista, cuanto más grande es el despacho, más difícil de gestionar es de forma verbal.
Esa es un poco mi opinión. Juanjo. Bueno, yo todavía me voy con más ganas de reforzar el onboarding. O sea, que me parece clave y sobre todo que entienda a la gente la seguridad y la tranquilidad que te da el tener un onboarding. Si no hay nada, como ha recomendado Germán, el webinar y el onboarding del Centro de Innovación puede ser quizá ya una masterclass y pueden empezar midiendo los procesos que tienen, analizando los errores que han detectado por no haber tenido un proceso y anotándolos y sobre todo dejando clara cuáles son las funciones que era el tema que tratábamos hoy, que están más vinculadas y que pues también voy a meter la automatización de procesos. Cuando tú automatizas procesos puedes también esa comunicación verbal de la que habla Germán, pues es mucho más potente porque también te da más libertad de poder interactuar con las áreas. Y ahora también han ayudado mucho todas las herramientas de comunicación, Slack, no sé, hay gente que hasta por WhatsApp o en nuestro caso usamos Teams, pues me parece que esto ha mejorado la comunicación muchísimo en las empresas, tanto las que trabajan desde casa como las que trabajan en la oficina, pero ahí me parece que se comparte muchísimo conocimiento y se evitan muchos errores. Pero para mí me parece clave el onboarding y todavía más importante el onboarding del cliente que viene de otra asesoría. Pues mira, yo mi reflexión para terminar es que estamos hablando de calidad. Yo creo que es aquí donde realmente hablamos esas diferencias entre las low cost, volumen, todo rápido. No, estamos hablando de calidad. Y calidad es tener unos procesos, tener unos checklists. Tú pregúntame ahora mismo por lo que tú quieras. ¿Se ha informado el SEPA? Espera un segundo, ¿sí o no? Si es tener un control. Y si no se ha hecho, pues no, pues habrá una persona responsable y habrá un tiempo en el que lo va a hacer. No sé si lo hará mañana o lo hará pasado, pero es tener el control. Es decir, de decir sí o no a no lo sé, ahí está el gran problema. Porque pero mira, José, es que es clarísimo. Mira, hoy hemos contratado en tu nube un equipo de Grow que va a reforzar todos los canales de comunicación, medirlos bien. ¿Qué es un equipo de Grow? Porque aquí muchos a lo mejor dicen que nos estás hablando rarísimo, Juanjo. Marketing digital que quieren para acelerar el crecimiento, ¿no? Acelerar el crecimiento de las empresas. Y estamos preparando un lead magnet, que es cuando tú regalas algo. Juanjo, vas a perder a los seguidores de Raimundo con esas palabras, con macho. Un buen examen que llevabas hoy, me cago en... Bueno, estamos preparando un libro electrónico. un ebook. Un libro electrónico, ya sabéis, a cambio de que nos dejen los datos para poder luego dirigirlos y comunicarles. Y claro, yo me imagino pues que es una empresa, pero ahí habrá freelance, todos tendrán una asesoría, que no somos nosotros, y esto va sobre todo del onboarding. Y cuando les he enseñado el onboarding para que preparen el libro electrónico, estaban alucinando. Estaban diciendo, porque me imagino que trabajarán con alguna asesoría de bajo precio y estaban como diciendo, pero ¿y esto es una locura, ¿no? ¿De verdad que hacéis esto cada vez que llega un cliente? Como diciendo, esto no me lo han preguntado a mí ni en el mayor de mis sueños, ¿no? Entonces, claro, por ahí va. La calidad tiene que ir por revisión, por metodología, por seguimiento y por pero fijaos que hoy hemos estado hablando de checklists entre departamentos. Ya, si nos metemos solo en los checklists, como ya tuvimos la oportunidad de hablar con Palo Dato Despro o hemos tenido otras ocasiones, ya si te metes solo en los checklists, es decir, al final es el concepto de revisión y que no se olvide nada, de control. Y yo sé que esto al final, pues te empieza a entrar un dolor de cabeza porque parece que te tiras todo el día revisando y chequeando. Pero, Germán, es que yo creo que el futuro le veo así. Poniendo check. ¿Qué es la renta? Ahora que estamos con la renta, ¿qué es la renta? Pum, pum, pum. Y se ha informado a los hijos, y se han informado todos los gastos del alquiler, y se ha informado el seguro, y se han informado... ¿No? Posiblemente uno de los procesos más automatizados que existen en el despacho, pero que requiere un checklist.
impresionante, porque si no, es que si no te conviertes en renta web o en touchdown, lo que sea, que puede generar una cantidad de errores si no controlas el chequeo, incluso gestionándolo. Al final se producen errores que la propia gestión del volumen produce, que si no los controlas bien, luego tienes un montón de recursos, alegaciones paralelas que generan mucho ruido también. Pero Germán, ¿a ti que te gusta mucho poner siempre los ejemplos esto del aeropuerto? Yo a los Uh-huh. controladores aéreos los sigo viendo allí sentado en una silla con una pantalla moviendo piezas cuando lo veo por televisión y ahora ya el Imagínate, avión... Eso es imagínate chequeo. una torre de control que se dijeran las cosas todo el rato ahí verbales, sin monitores, sin protocolos, vamos, hostia, eso sería, no sé Y qué sería, vamos, cualquiera coge un avión. es que yo veo así el despacho en un futuro, en esas torres de control con muchas pantallas, mucha información, chequeando, comprobando, ya dijimos en el Congreso, categorizando cuando viene la información en origen, si esto es una 621, esto es una 628, bien, ya se informa, se van creando reglas, hay cosas que las vamos a ir automatizando según las vamos revisando, pero al final, hombre, ya con información, no con trabajo administrativo, pero en un aeropuerto al final, una vez que ya tienen muchas cosas automatizadas, detrás hay gente que está revisando, está en ciertos sitios con un montón, o incluso cuando nos enseñan cómo está el tráfico en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y salen un montón de gente allí en una sala con un montón de ordenadores por todos los sitios. Hay gente que está monitorizando todo lo que está pasando por imprevistos que puedan pasar, por si pueden agilizar de otra forma o se puede prever algo que está pasando que no estaba dentro de lo que en principio no iba a llover, no iba a haber nada, pero porque está habiendo tanto tráfico en tal sitio, así, porque ha habido una fuga o porque ha habido un accidente, bueno, pues a lo mejor podemos desviar el tráfico por otro sitio. Bueno, pues yo veo un despacho así, ¿no? Ahora, para todo eso tendremos que tener checklist, tenemos que tener todo conectado. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí el CRM, un poco en conclusión, va a ser el punto esencial. Y si es en un Excel, también me vale, pero tenerlo, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Venga, pues muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, Juanjo, muchísimas gracias también a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias. Saludos, chao.